Buenos días a todos. Me llamo Juan Carlos Martín Torrijos, soy profesor del ISEM, entre otras materias, en la Diplomatura en Seguridad Internacional que se ha impartido este año en colaboración con la Universidad de Anáhuac en México. Soy coronel del Ejército del Aire, también en situación de reserva. Bienvenidos a esta conferencia sobre la zona gris como escenario de confrontación, que espero que sea de utilidad y, lo que casi para mí es más importante, de provecho. Desde que Clausewitz formulara su concepto más provocador de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, el conflicto armado ha presidido la tipología de las confrontaciones en la humanidad, especialmente entre estados, por lo que se puede considerar que sus efectos, por pérdida de vidas humanas, destrucción, etcétera, como por sus consecuencias, ha sido la vía clásica de canalizar los enfrentamientos a lo largo de la historia de los hombres. Sin embargo, me atrevería a decir que el siglo XX y en alguna medida el final del siglo XIX han marcado un cambio de ciclo que los historiadores se encargarán de confirmar en un futuro. Este cambio de ciclo, para mí, ha venido, entre otras cosas, por la forma de hacer la guerra. En mi opinión, uno de los factores fundamentales que ha provocado este cambio ha sido la generalización del acceso a la información. La información como vía de conocimiento de lo que sucede en el mundo, no tanto como la globalización y la rapidez de las comunicaciones. La humanidad ha conocido de sobra guerras cruentas y largas. Y si tomamos como ejemplo la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, entre 1337 y 1453, o la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que enfrentó a las principales potencias europeas, entre ellas España, o incluso los 700 años que duró nuestra reconquista, se trata de fenómenos que han afectado a la población involucrada, pero que la población, la gente de otras áreas geográficas no afectadas o no involucradas en la guerra, a veces ni han tenido conocimiento de su existencia. La humanidad se movía por lo que sucedía en su entorno más cercano. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente con la aparición de los medios de difusión, o los medios de comunicación, como se prefiera, y especial y primigeniamente de los diarios. Así, la aparición en el Reino Unido del que se suele considerar el primer diario entendido como tal, The Daily Courant, en 1702, dio lugar a un pistoletazo de salida de la difusión de la cultura, pero también de la información y de lo que ocurría. Progresivamente, la prensa escrita, con el impulso recibido en 1792 con la aprobación en Gran Bretaña del Libel Act como marco jurídico para la libertad de prensa, junto con la revolución industrial y la aparición del ferrocarril, la prensa se erigió en bastión de la modernidad, a lo que contribuyó en gran medida el The Daily Universal Register, posteriormente denominado The Times, en 1788, y que inauguró una etapa nueva en la comunicación en prensa. En lo que respecta a España, entre los primeros periódicos destacó el Diario de los Literatos de España en 1737, publicación de carácter cultural que duraría pocos años, aunque poco después empezaron a surgir todo tipo de publicaciones periódicas. En Francia, en estos años, la prensa se centraba en la lucha por anular los intentos de restauración del absolutismo que, tras el vendaval que trajo al viejo continente Napoleón Bonaparte, fue uno de los hitos importantes en esta época. Ya en la segunda mitad del siglo XIX surgieron las agencias de noticias
y las agencias de publicidad, siendo la agencia inglesa Reuters la primera en fundarse en 1851. Aparecerían entonces, y a partir de ahí, un gran número de periódicos para todo tipo de público y bolsillos, y con la llegada de los últimos años del siglo lo haría la llamada prensa de masas, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos. Vamos a hablar ahora de un fenómeno ligado a la información, pero distinto de él. La información, con la aparición de los diarios, como hemos visto, comienza a ser un elemento de conocimiento y, por tanto, de difusión de opinión, y rápidamente empieza a ser utilizada también como elemento de confrontación. Con la difusión de la información, tenemos que decir que surge la propaganda. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, la prensa fue utilizada por los ejércitos beligerantes de manera que no mostrase en ningún momento la realidad que les rodeaba, a fin de mantener viva la esperanza en la población. El mejor ejemplo de propaganda en esa época lo tenemos en la propaganda nazi. En España, con un poco de anterioridad, en la Guerra Civil, el control de los medios fue ejercido por ambos bandos y mostró también cómo se utiliza la información en tiempos de guerra. En definitiva, nos encontramos con que la guerra pasa a ser un fenómeno que no solo afecta a los pueblos o a las partes implicadas, sino que se comienza a tener conciencia de ella en otras partes del mundo, más allá de los actores directamente implicados en la misma. Pero para nosotros, para estos efectos, ¿qué es propaganda? Para ello vamos a seguir la definición que da el Oxford Languages, que dice que se entiende por propaganda la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Dejando de lado esto último, la variante comercial de la propaganda, a la que todos estamos acostumbrados y a la que diría que casi estamos vacunados y que nos hemos dotado inconscientemente de armas como para contrarrestarlo, vamos a centrarnos en un somero estudio de la propaganda como arma de guerra. Su empleo es justo lo contrario del suministro de información libre e imparcial. La propaganda presenta información sesgada, información parcial, medias verdades, con el objetivo de influir en una audiencia y lo suele hacer de forma selectiva, no generalizada, orientada a determinados aspectos o a determinados sectores para sustentar una conclusión. Y lo hace utilizando mensajes controlados, estudiados para producir una respuesta emocional, una respuesta desde el sentimiento más que del raciocinio con respecto a la información que se presenta al público objetivo. Hoy no cabe duda de que la propaganda debe ser considerada como un arma de guerra, un medio de enfrentamiento y, en última instancia, una forma de hacer la guerra. En este medio, en esta situación, adquiere importancia la figura del corresponsal de guerra. El corresponsal de guerra ya se tiene noticia de los primeros durante la Guerra de Secesión estadounidense entre 1861 y 1865. El que los periódicos publicasen noticias de guerra contados por periodistas en primera línea, además de favorecer la formación de opinión del público, produjo un efecto, y es que aumentó la tirada de los medios de comunicación. Es decir, la guerra, la propaganda, la información, el negocio empieza a estar imbricados.
Otro ejemplo distinto, pero también a tener en cuenta, es el de Francia. Francia, desde el año 1915, dispone de lo que denomina los soldados de la información. Son militares que acompañan a sus camaradas en todos los escenarios de guerra, en las operaciones, en las crisis, asumiendo los mismos riesgos que su compañero. Y su objetivo fundamental es captar imágenes, testimonios, etcétera, que luego son convenientemente utilizados desde el Estado Mayor para los fines adecuados a la guerra. Como hemos dicho antes, en la Segunda Guerra Mundial también Hitler fue consciente de la necesidad de utilizar la propaganda como arma de guerra. Tanto es así que creó un ministerio de propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, que desempeñó un papel esencial en la creación del sentimiento antisemita y pronazi en la población general de Alemania. La propaganda, por otro lado, también fue utilizada por los estadounidenses. Hollywood, con sus películas, incluso de dibujos animados, fue una gran máquina de difusión de propaganda, con el objetivo de exaltar la moral de victoria y también de demonizar al enemigo. Con estos ejemplos he querido introducir la propaganda como un elemento conocido por la mayoría y que, en mi opinión, forma parte de lo que los estudiosos de la polemología llaman la guerra híbrida, que es el concepto que vamos a abordar ahora. La guerra híbrida hay que entenderla como un tipo de conflicto en el que los contendientes combinan el uso de la fuerza militar con otros elementos, como pueden ser últimamente los ciberataques, pero también la manipulación de la información a través de Internet o el uso de redes sociales o vectores de presión económica, que requiere en su esencia misma, para que haya una guerra híbrida, de la existencia de un conflicto armado, de una guerra, entendido como lucha armada prolongada entre dos o más naciones o bandos. En definitiva, se trata de una nueva modalidad de guerra en la que no solo se utilizan elementos de destrucción, también se emplea con el objetivo de lograr la victoria elementos no cruentos, como el citado de la propaganda. Y precisamente es la propaganda también la que nos va a llevar de la mano al concepto objeto de esta conferencia, la guerra gris, porque se trata de un elemento que, como ya he dicho, es conocido por casi todos y que en su vertiente militar puede ayudar a entender cómo son las actuaciones en esta zona. El empleo de medios letales junto con otros no letales es en principio consustancial con lo que hemos denominado y viene denominándose guerra híbrida, que, como ya he señalado, necesita la existencia de un conflicto armado, de una guerra, para poder hablar con propiedad de guerra híbrida. Pero en la zona gris hay un elemento diferenciador, y es que se distingue de guerra híbrida precisamente porque en su conjunto todas las actuaciones que se hacen en la guerra híbrida se mantienen por debajo del umbral del enfrentamiento bélico, al menos del enfrentamiento bélico generalizado. Hay que quedarse con esta idea porque es una de las ideas esenciales de lo que constituye guerra gris, sobre todo para diferenciarla del término también muy conocido hoy de guerra híbrida. Zona gris no es guerra híbrida. Para buscar una definición de zona gris no es fácil, porque no existe realmente un consenso. De hecho, muchos autores, a la hora de hablar de zona gris, prefieren hablar primero de en lo que consiste, de las características de esta zona, para intentar abordar luego su definición. No obstante, no vamos a saltar esos pasos y sí quiero ofrecer una definición gráfica, que por cierto es una de las más utilizadas, y es la que define la zona gris como un espacio
que se encuentra entre la resolución de un conflicto en el marco de la legalidad nacional e internacional, que se denominaríamos zona blanca, y el enfrentamiento armado abierto o guerra, que es la zona negra. Es un ejemplo cromático que define claramente qué es zona gris. Hay un autor español, Javier Jordán, que la ha definido como espacio intermedio en el espectro del conflicto político que separa la competición, acorde con las pautas convencionales de hacer la política, del enfrentamiento armado directo y continuado. Aunque el concepto de zona gris nació con ocasión de la Guerra Gris, su marco conceptual no puede reducirse solo a la rivalidad entre grandes potencias. Es más, en la esencia de zona gris existe o subyace una desigualdad, una vuelta de tuerca de las estrategias clásicas del débil enfrentándose con el fuerte. Teniendo en cuenta esta desigualdad entre el fuerte y el débil que antes he citado, y que puede ser de muy diversa naturaleza, hay que decir que esta desigualdad también puede darse entre grandes potencias. Las estrategias en la zona gris, de hecho, giran en torno a estrategias multidimensionales de implantación gradual y con objetivos a corto plazo, en la que una de las grandes potencias se siente en desigualdad de condiciones frente a la otra, aunque en el aspecto global podríamos decir que están a nivel. Entre las principales características de la zona gris se encuentra lo que se puede ver en la pantalla, que persigue objetivos políticos a través de campañas cohesionadas e integradas. No son actuaciones individuales o al albur, no. La siguiente característica es que combina métodos hostiles de todo tipo que buscan producir efectos estratégicos, pero sin llegar al enfrentamiento directo. Por tanto, como tercera característica, utiliza únicamente medios que permitan tanto lo que se denomina negación plausible como la no atribución, es decir, no poder saber con exactitud de dónde provienen los ataques. Esto es lo clásico de los ataques cibernéticos. También en este ámbito de la no atribución se suelen emplear las Fuerzas Armadas, bien regulares o mediante unidades paramilitares, normalmente de fuerzas especiales. La cuarta característica es que el conflicto en la zona gris gira alrededor de intereses que el bando o la nación o el Estado que los emplea considera de alto interés. Los considera estratégicos. El Estado que opta por actuar en la zona gris lo hace porque considera que tiene objetivos estratégicos que alcanzar. Y por último, el gradualismo. Los conflictos en la zona gris son conflictos a largo plazo y todas las acciones suelen estar interconectadas, de tal forma que se vaya haciendo progresos. Es una especie de escalera en la que se puede dar a lo mejor un paso atrás, pero se suben 2 peldaños y se baja uno. Siempre hay una intención de gradualidad en las acciones en la zona gris. Todo esto hace, como ya he dicho, que las acciones en la zona gris no sean fáciles ni siquiera de identificar como tales acciones, ya no solo de conocer quién las origina, sino a veces es incluso difícil atribuirlas a alguien en concreto. Pero hay que tener en cuenta que para conocer si estamos sufriendo un ataque en la zona gris o si se quiere emplear las acciones en la zona gris, hay que intentar detectar o saber cuál es su finalidad. Como he citado antes, este tipo de acciones son de carácter estratégico. Con ellas se pretende alcanzar objetivos políticos que difícilmente serían alcanzables en el marco de la legalidad de las relaciones internacionales,
sin el empleo al menos de la fuerza. Eso quiere decir que el resultado va a ser siempre incierto. Esto implica que para diseñar una actuación en la zona gris, quien lo haga tiene que hacer un esfuerzo grande de planeamiento a largo plazo, con una gestión acertada de los tiempos estratégicos y siempre envuelto en un halo de ambigüedad. Por tanto, la zona gris, en puridad, no debe entenderse tanto como una franja dentro de ese eje guerra-paz que he mencionado antes, o como un conjunto de tácticas más o menos innovadoras, sino como un mecanismo útil para forzar el statu quo, en definitiva, una herramienta para el estricto control de la escalada que provoca en todo momento la inacción del rival, ya que el volumen de fuerza que sería necesario emplear para hacer frente a los movimientos muy limitados y no cinéticos que caracterizan a las acciones en esta zona, habría que utilizar fuerzas proporcionalmente desequilibradas dentro del paraguas convencional de la no conflictividad abierta en la que se produce. Sí, aunque como luego veremos, las acciones en la zona gris no son algo realmente novedoso en la historia de la humanidad, no es menos cierto que, como ya hemos dicho, es la Guerra Fría la que da origen a su empleo generalizado. Y a partir de ese momento podemos decir que se han generalizado las acciones en esta zona y que podemos enmarcar dentro de esta categoría. Ahora veremos algunas de ellas. Otro factor de primer orden que ha provocado o ha favorecido la aparición de las actuaciones en la zona gris es una sensación de rechazo generalizado a la guerra, sobre todo en las sociedades occidentales. Este fenómeno sí está relacionado de alguna forma con la globalización, sí es debido a una paulatina aumento de los vínculos entre las distintas sociedades, entre las distintas naciones, fruto también de esa interconexión entre los ciudadanos que, como hemos dicho, hace que creen sentimientos intranacionales que favorecen la aparición de estos fenómenos en la zona gris como herramienta para conseguir unos objetivos por parte de un Estado sin tener que recurrir al enfrentamiento abierto. Aunque en teoría los protagonistas activos de actuaciones en la zona gris no suelen ser las potencias hegemónicas, que están poco interesadas en alterar el orden existente, es cierto que el país que genera una actuación en la zona gris en beneficio propio está jugando al límite de la legalidad. Y en esta circunstancia es necesario que ese Estado tenga cierta capacidad militar. ¿Para qué? Pues precisamente para desincentivar, al contrario, a que dé ese paso a la zona negra, para contrarrestar una actuación que sufre un Estado en la zona gris. Es preciso que el Estado que la provoca tenga una cierta capacidad militar que disuada al Estado que la recibe de utilizar el enfrentamiento abierto para contrarrestar esta actuación. Y para ello, si queremos conseguir como Estado que la emplea un objetivo en la zona gris, es muy importante la gradualidad, la intensidad y la programación de las acciones. Por otro lado, en ese ámbito de ambigüedad, de no atribución, hay muchas veces que los Estados implicados o que quieren hacer actuaciones en la zona gris contra otra, no lo hagan directamente y empleen para ello lo que llaman proxies, es decir, otros Estados o también actores no estatales. A título de ejemplo de esta utilización de proxies y siempre desde el punto de vista especulativo está el uso que ha hecho Rusia de las minorías eslavas de habla rusa
en diversos estados de Asia Central, especialmente si estas minorías se han sentido amenazadas o lesionadas. También lo ha hecho China, que se ha servido de las minorías étnicas sínicas desperdigadas por diferentes estados del sudeste asiático, como Filipinas, Singapur, Malasia y Birmania, para asegurarse tanto quinta columnistas que en un primer momento apoyan el discurso propio de China, pero que llegado el caso son susceptibles de ser movilizadas a favor de sus intereses. El caso de Irán también es paradigmático, en la medida que se ha servido y se sirve de organizaciones como Hezbollah y se ha erigido en paladín de la causa chií en el mundo para tejer su propia zona gris. Por último, en esta breve enumeración de ejemplos, es necesario traer a colación el papel de las Fuerzas Armadas de un país en las actuaciones en este tipo de conflictos. No es ajeno, como hemos dicho antes, las actuaciones en la zona gris al empleo de las Fuerzas Armadas. La actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de conflictos se suele dirigir a apoyar precisamente a esa población que se utiliza, esa población afín del Estado en el que se quiere intervenir, en aras a cubrir objetivos trazados desde el primer momento, como puede ser la independencia de una parte del territorio afectado, llevando a cabo operaciones de infiltración de agentes de inteligencia, así como el uso de fuerzas especiales, especialmente útiles como multiplicadores de fuerza para la obtención de un MINT o para la propaganda política, para las operaciones de información, etc. Hemos pasado un poco por la zona gris como de una forma general y breve, porque esta conferencia así lo requiere, ¿no? Pero antes de hablar de ejemplos concretos, quiero traer a colación otro concepto que también está muy en boga hoy y que es el de guerra en la sombra. La inmensa mayoría de los autores consideran que la existencia de una zona gris o de una actuación en la zona gris es absolutamente opuesto a la existencia de una guerra abierta, como ya hemos dicho, a fin de evitar implicaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, etc. Pero es cierto también que a veces, como sinónimo de zona gris, se emplea la expresión guerra en la sombra, porque esta expresión denota mejor que la de actuación en la zona gris el carácter de enfrentamiento. La zona gris o las actuaciones en la zona gris son siempre en contra de alguien. La guerra en la sombra da una idea más gráfica de que hay un conflicto, aunque sea de baja intensidad y localizado. Podríamos pensar que guerra en la sombra y guerra híbrida pues obedecen más o menos al mismo tipo, porque hay tanto elementos militares como no militares. Pero lo cierto es que cuando se habla de guerra híbrida siempre se mantiene el que hay un conflicto armado realmente existente en el que se emplean medios militares y no militares cuando se habla de guerra híbrida. Cuando se habla de guerra en la sombra podemos decir que estamos hablando exactamente de lo mismo que actuaciones en la guerra gris. Es esencial en la guerra en la sombra que no se supere el umbral del conflicto directo. Por tanto, lo que podemos ver en la literatura, y por lo menos desde mi punto de vista, hablar de actuaciones en la zona gris y hablar de guerra en la sombra es utilizar términos sinónimos. He dicho o he mencionado antes que las operaciones y las actuaciones en la zona gris no son estrategias novedosas. Hay antecedentes históricos de acciones que hoy encajaríamos perfectamente en zona gris. Así, por ejemplo, y los hemos sufrido en España. En el siglo XVII, los franceses comenzaron a proporcionar armas de fuego a los indios norteamericanos para que
pudieran enfrentarse a los españoles tanto en el Mississippi como en la Florida. En otro momento, también los franceses, con los holandeses y con los ingleses, empleaban los corsarios, que no eran más barcos civiles a servicio de sus respectivas colonias, que actuaban como piratas, llamémosle con licencia, para hostigar las operaciones de la Armada Española en el Caribe. O en el siglo XVIII, el ejemplo del alférez de navío español Martínez en la bahía de Nocta, en la actual costa oeste de Canadá, cuando desenmascaró varios buques de bandera portuguesa que en realidad estaban capitaneados por británicos con intenciones más allá de las comerciales. En todos estos casos que hemos mencionado no había una guerra abierta, pero sí una clara competencia entre potencias hostiles. En la historia reciente, desde la misma Guerra Fría hasta el día de hoy, podemos citar innumerables casos de conflictos en la zona gris. Entre los ejemplos más citados en la literatura están los siguientes. En 1901, Estados Unidos instigó una revuelta armada de los territorios colombianos de lo que hoy es la actual Panamá para favorecer su independencia y asegurarse así la construcción del canal y el control del área adyacente. Otro ejemplo es la construcción de narrativas, en lo posible de forma encubierta y a través de terceros, que afecten a procesos políticos de otros estados, favoreciendo los intereses de quien los promueve y deslegitimando las instituciones del bando rival. Lo venimos sufriendo a nivel interno en España, como ahora veremos. Otro ejemplo de guerra en la sombra o de actuaciones en la zona gris son los ciberataques contra entidades públicas y privadas, que además de amedrentar y generar confusión en el proceso de toma de decisiones políticas, airean las vulnerabilidades del adversario. Así tenemos los famosos ataques sufridos por Estonia en el año 2007, o mucho más recientemente, la caída de los servidores del Servicio Público de Empleo Estatal Español en marzo y junio de este año. Y aunque se sospecha de hackers rusos que están detrás de estos ataques, nadie ha podido dirigir esta acusación contra el gobierno de este país. Y estos hechos todavía están en investigación. En 2010, China suspendió temporalmente las ventas de minerales raros a Japón, después de que los guardacostas nipones detuvieron a unos pescadores chinos en el marco de la disputa que enfrenta a ambos países por aguas territoriales comunes. También en 2010, China utilizó una actuación en zona gris, retrasando las inspecciones para la compra de plátanos hasta que estos se pudrieron en los muelles filipinos. ¿Para qué? Pues con el fin de presionar a Manila en el contencioso sobre el arrecife de Scarborough en el mar del sur de China. También se encuentra como ejemplo de actuaciones en la zona gris el respaldo mediático de Moscú a diversos partidos de extrema derecha anti-Unión Europea. También hay detectados intentos de influir en campañas electorales, en las últimas, en Estados Unidos y en la de varios países de la Unión Europea, por parte rusa, empleando el canal de noticias Russia Today y una agencia de investigación en Internet, lo que ha sido denunciado por la comunidad de inteligencia norteamericana. China, con otro ejemplo, ha utilizado sus agencias de viaje estatales para redirigir su flujo turístico, penalizando de esta manera a países como Corea del Sur, que ha experimentado un descenso del 40% de turistas chinos, o a la República de Palau, todo ello por motivos políticos. Otro ejemplo, que también conocemos bastante en España, es la realización de maniobras militares a gran escala cerca de la frontera de otro país, probando ostensiblemente nuevos sistemas de armas como misiles balísticos, como hizo Irán, o violando repetidamente el espacio marítimo
y aéreo de los vecinos, como hace Rusia en el Báltico, y que España colabora para contrarrestarlo en las misiones de policía aérea de la OTAN en esos estados. Otro ejemplo, la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. En este caso se trata de la modalidad de actuación denominada hecho consumado, con un mínimo empleo de la fuerza que quebró la estrategia disuasoria de Ucrania y de la propia OTAN. Tenemos también como ejemplo las denominadas tácticas salami, que es la concatenación de acciones de bajo perfil que van proporcionando ganancias graduales y que a su vez, por esta pequeña dimensión de las actuaciones, dificultan que el Estado que las sufre reaccione de forma severa, de forma que con pequeños hechos consumados que por su entidad no justifica el empleo de la fuerza, se deje poco margen al arreglo diplomático de las diferencias. De tal forma que con cada movimiento disminuye la probabilidad de que el adversario reaccione si no ha hecho nada hasta ese momento. Un ejemplo, pues la construcción de islas artificiales con instalaciones militares y la creación de zonas de identificación de defensa aérea por parte de Pekín en el mar del sur de China, tratando de afirmar con ello su soberanía sobre esos espacios. Y así podríamos seguir con innumerables ejemplos, pero creo que basta con ellos para comprobar que China y Rusia están detrás de muchas de estas actuaciones. Vamos a ver ahora el papel de la inteligencia en la respuesta a las actuaciones en la zona gris. El ser humano ha sabido siempre que para imponer su voluntad sobre otro o convencerle de que haga o deje de hacer o no haga algo, debe emplear acciones que influyan en su decisión, es decir, que afecten a su entorno cognitivo. Por lo tanto, sería necesario potenciar estrategias dirigidas a aumentar la resiliencia de la sociedad para luchar contra estas acciones como arma necesaria en este sentido. Entre las acciones o decisiones a tomar se encuentra la de potenciar los medios de inteligencia, así como la de tener una capacidad de disuasión robusta y creíble, que reduzca la incertidumbre y facilite la toma de decisiones en un escenario de zona gris. Disponer de medios de inteligencia adecuados para minimizar las acciones de este tipo nos debe conocer en qué es lo que está pasando, para poder detectar si nos están atacando, para conocer cuáles son los objetivos verdaderos del adversario y sobre todo para poder atribuir la responsabilidad de los ataques sufridos, para en definitiva disminuir la ambigüedad y reducir con ello la incertidumbre, que es una de las formas de anular las acciones en la zona gris. Por último, para tener éxito en un escenario de zona gris, es necesario incrementar la colaboración entre todos los poderes del Estado y en especial el intercambio de información. Yo creo que ha quedado claro a lo largo de esta exposición que las acciones en la zona gris se dan en todos los ámbitos de la sociedad y no es precisamente el militar en el ámbito en el que más se da. Para ir acabando y cerrar esta conferencia con un ejemplo cercano al entorno nacional en el que nos movemos y que nos pueda ayudar a comprender mejor este fenómeno, que ya es de por sí complejo, y a vislumbrar la dimensión que tienen este tipo de conflictos, voy a hablar de un problema en España, que es el del separatismo catalán, que, por paradójico que parezca, no es o no afecta exclusivamente a España. Es un fenómeno
Primero, que por su tipología no es único en la Unión Europea, y segundo, que por sus consecuencias no afecta solo a España. Como he dicho en el preámbulo de este ejemplo, el caso del separatismo catalán es paradigmático, porque se junta una dimensión intraestatal y un aspecto internacional que va más allá de los apoyos que puedan tener los separatistas, ya que la pretendida independencia de Cataluña representa en sí una ruptura del status quo de la Unión Europea, una modificación de sus fronteras, algo que a lo largo de la historia hasta este momento solo se ha producido de la mano de conflictos armados de mayor o menor envergadura. ¿Por qué emplean los separatistas las acciones en la zona gris? En principio, pues por la dificultad que tienen del uso de la fuerza armada para lograr sus objetivos, que no quiere decir que renuncien a ella, sino que en estas circunstancias, ahora mismo, les es inviable. La subversión política se utiliza como arma y pretende generar confusión, quiere agudizar fracturas y complicar la toma de decisiones. También emplean operaciones de influencia sobre la opinión pública. Se crea un relato que deslegitima al adversario, lo alimentan con informaciones sesgadas o con desinformación, y para ello el empleo de las redes sociales es esencial como multiplicadores de la acción. Y en tercer lugar, también utiliza una política de hechos consumados, que busca forzar una sobreactuación fundamentalmente violenta del Estado, de forma que esta sobreactuación lo deslegitime interna y externamente, situándolo en una posición incómoda, como ha sido el referéndum, la declaración de independencia, etc. Respecto a las principales características que lo sitúan de pleno en las actuaciones en la zona gris, es decir, en la zona gris, como abreviadamente se suele denominar estas actuaciones, y que varias veces he repetido en esta intervención, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, se trata de un conflicto alargado en el tiempo. De hecho, y olvidándonos de antecedentes remotos, como la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714, entre los partidarios del rey Felipe V de Borbón y los del archiduque Carlos de Austria, como aspirante al trono, y que acabaría con la derrota de los seguidores del archiduque, entre los que se encontraba el Principado de Cataluña, y con ello la toma de Barcelona por las tropas reales el 13 de septiembre de 1714, los antecedentes cercanos del separatismo catalán los encontramos, por un lado, en los artículos del médico, farmacéutico y periodista Josep Narcís Roca y Farreras, 1834-1891, que aspiraba a que Cataluña se convirtiera en el Portugal del Levante, siendo uno de sus modelos el nacionalismo irlandés y, por otro, en el primer grupo independentista organizado que apareció a principios del siglo XX y que no lo hizo en Cataluña, sino en Santiago de Cuba, poco después de que la isla se emancipara de España, cuya lucha por la independencia había despertado grandes simpatías y apoyos entre los emigrantes catalanes en la isla. De hecho, en el Centre Català de Santiago de Cuba fue donde ondeó por primera vez la estelada, cuyo diseño está claramente inspirado en la bandera cubana. Otra característica que lo sitúa en la zona gris es la utilización de protestas en apariencia pacíficas que, a pesar de parecer espontáneas y que son cubiertos por los medios como meras protestas populares, la realidad es que obedecen a modelos diseñados y financiados normalmente desde el extranjero, con carácter general, con la misión de provocar cambios políticos, como la desestabilización de gobiernos,
la supresión de gobiernos incómodos para ciertas élites internacionales o para la ruptura de la integridad territorial de un país, como sería nuestro caso. Tercera característica, la búsqueda de la desestabilización social. Lo hacen mediante la canalización de movimientos de descontento que inicialmente no persiguen objetivos comunes, como es el caso del 15M barcelonés en 2011, realmente sin conexión alguna con el movimiento separatista, pero que éste organizó para conseguir llevar la movilización a las calles y recoger también la protesta de los indignados como favorecedora de sus intereses. Cuarta característica, el empleo de la mentira y el engaño, como la utilización de las agresiones y los agravios, sobre todo económicos, que supuestamente padece Cataluña y que está más que demostrado que, lejos de existir, son una burda manipulación psicológica. Este es uno de los principales argumentos que se utilizan para reclamar la independencia, con el fin último también de ganar el apoyo de los que, sin ser nacionalistas, pudieran llegar a pensar que con la independencia la situación de Cataluña, especialmente la económica, mejorará. Quinta característica, la creación de movimientos sociales que, bajo una supuesta capa de legalidad, simplemente persiguen la consecución de los fines últimos de los separatistas, como es el caso, en 2012, de la Constitución de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, que en sus estatutos se define como una organización de base transversal y unitaria que tiene como objetivo la independencia de la nación catalana por medios democráticos y pacíficos. O el caso de la Asociación Òmnium Cultural, que, aunque fundada en 1961, consolidó su giro independentista en 2010. La última característica que podemos citar es precisamente el gradualismo en las acciones. Este gradualismo ha sido perfectamente visible desde la celebración de la manifestación del 11 de septiembre de 2011, apoyada, si no explícita y formalmente, sí abiertamente, desde el gobierno regional, llegando al 23 de enero de 2013, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña, cuyo artículo primero, que declaraba al pueblo de Cataluña sujeto político y jurídico soberano, anuló el Tribunal Constitucional en marzo del año siguiente. A lo que han seguido innumerables manifestaciones, actuaciones en el campo político, como fue la Diada de Cataluña en 2015, en la que los manifestantes ocuparon los 5 kilómetros de la avenida Meridiana de Barcelona, el intento de elecciones plebiscitarias en septiembre de 2015 o la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, contra la que el gobierno de Mariano Rajoy interpuso inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite el día 11, con lo que la resolución quedó suspendida y que finalmente sería declarada inconstitucional el 2 de diciembre de ese año. A estas características, que sitúan a día de hoy al movimiento separatista catalán en plena zona gris, hay que sumarle la dimensión internacional del movimiento. Sea o no demostrable su implicación, no podemos olvidar que la crisis secesionista catalana muestra convergencias con los intereses geoestratégicos rusos y, en este sentido, es terreno abonado para el conflicto que mantiene con la Unión Europea, que no es otro, en el largo plazo, que impedir la consideración de un poderoso actor geopolítico en su vecindad. Para muchos analistas internacionales está claro que la fragmentación de España constituiría la antesala de las de otras regiones potentes europeas en el marco de sus respectivas naciones. La secesión catalana sería uno de los pasos, tras el Brexit, al que podrían seguir regiones como Escocia, Córcega, el País Vasco francés y el español, Flandes, Baviera, Padania o el Tirol del Sur. En lo que ya no existe un claro consenso es en el origen
de estas actuaciones. Los primeros análisis apuntaban en 2017 a la posible inspiración rusa e incluso norteamericana que pudieran ver favorecidas sus políticas, fundamentalmente económicas, con un debilitamiento de la Unión Europea. Pero hay muchas voces críticas con esta versión que apuntan hacia otro tipo de injerencia de carácter globalista y no centrada en un determinado Estado, en la que la cara o el nombre más conocido sería el del financiero estadounidense de origen húngaro George Soros, centro neurálgico de fundaciones como Open Arms y filántropo pro derechos humanos. Para un grupo numeroso de analistas, entre los que podemos destacar al profesor español y analista de inteligencia Juan Antonio de Castro, todas las evidencias llevan a pensar que se trata de una estrategia de Soros enmarcada en sus planes para la instauración de un nuevo orden global, con la fragmentación y desestabilización de Europa como principal premisa, y su propia búsqueda de beneficios, activando una estrategia especulativa. Para De Castro, el secesionismo catalán actúa por medio de la financiación a través, entre otros, de la puesta a disposición de dicho conglomerado secesionista de la complejísima red global de ONGs y think tanks locales y globales de Soros, guiados desde el observatorio principal de su Open Society Foundations. Para concluir, la zona gris o las actuaciones en la zona gris no implican precisamente que el Estado que las utiliza tenga una superioridad militar, sino que tiene una voluntad de conseguir un objetivo estratégico que quiere alcanzar por medios, llamémosle, no letales. En este tipo de actuaciones, el poder de la mentira y del engaño es el pan nuestro de cada día. Y una vez que se ponen en marcha, el Estado o la entidad que utiliza estas acciones lo hace con una visión estratégica, siguiendo el enunciado conflicto de escalada y que admite diversas categorizaciones. Quiero también destacar que el conocimiento de las distintas variedades de escalada por parte de quien lo sufre facilita la detección de los cambios de fase, del estado, lo que es indispensable para ejercer una adecuada disuasión y articular la respuesta necesaria. Pues en estos minutos he querido presentar lo que se conoce como zona gris de una forma muy general, muy genérica, que es siempre consecuencia de la existencia de un conflicto de largo alcance en el que no se desea rebasar el umbral del enfrentamiento bélico y que aunque las acciones en esta zona pueden ser evidentes e incluso presentarse con cierto grado de confrontación, la mayoría de las veces estas actuaciones no son tan evidentes e incluso pueden pasar desapercibidas para la opinión general. Y es por ello que para introducir en este tipo de actuaciones he cogido la muy conocida propaganda y su carácter híbrido para poder llegar a una generalización sobre este tipo de actuaciones, trayendo a colación otras que, sin que sea el caso, nos afectan directamente como ciudadanos españoles. Pues al hilo de todo lo expuesto, quisiera plantear una reflexión final. Está claro que ante las actuaciones o las agresiones sufridas en la zona gris, el Estado debe oponerse utilizando todos los recursos legales a su alcance, tanto militares, policiales, económicos, de inteligencia, etc. De acuerdo con esto, uno de los elementos de los estados que los Estados de Derecho tienen a su disposición para imponer en última instancia sus decisiones soberanas, tanto sobre sus ciudadanos como sobre agentes externos, son las fuerzas policiales y también las fuerzas armadas. Como las actuaciones en zona gris suelen desarrollarse en el interior,
es muy fácil pensar que deben utilizarse solo fuerzas policiales. Pero me gustaría plantear si a la vista del carácter generalizado de estas actuaciones podríamos imaginar un futuro, tal vez no muy lejano, en el que vaya desapareciendo la tradicional división administrativa vigente en los estados occidentales entre Ministerio del Interior o su equivalente como responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Defensa como responsable de las Fuerzas Armadas. ¿Mediante qué? Mediante una teórica unificación que llevaría entre sus posibles beneficios, sin olvidar que no todas las consecuencias tienen por qué tener este carácter, a la optimización vía la especialización de los recursos disponibles. Pues esto ha sido todo en esta conferencia, que espero que haya servido para aclarar o hacer visibles algunos de esos conceptos tan utilizados hoy en día como zona gris, guerra híbrida, zona o guerra en la sombra. Pues muchísimas gracias por su atención y buenos días.